se produce en el prime time. El prime time va desde las 8:30 hasta las 12:30 de la noche, hasta pasada la medianoche. Toda esa franja horaria se vende comercialmente a un precio más caro y además es donde más publicidad se recauda, porque es donde más GRP se dan y donde se produce verdaderamente las batallas más encarnizadas por la audiencia, es donde se dan los productos estelares y donde verdaderamente siente uno el fragor de la batalla, aunque cada vez se disputa más alguna banda, como ahora os iré explicando pormenorizadamente. La franja de la mañana ha cambiado bastante de manos durante la actual temporada, como veis. Es una franja donde los consumos también oscilan mucho y además hay mucha fluctuación de cambios de perfiles en los consumos. Por ejemplo, en los periodos de diciembre por las vacaciones de Navidad, de marzo por las vacaciones de Semana Santa, de febrero porque en carnavales se producen los días blancos, de los puentes y los días festivos, de junio porque termina el curso escolar, se produce un cambio de escenarios en la mañana y de perfiles porque se incorporan los niños, es decir, no tienen actividad escolar y por tanto canales como Disney, como Plan TV reciben un caudal de público que les hace tener una audiencia verdaderamente estimable, y los productos infantiles y juveniles también. Por ejemplo, un producto que yo considero el producto más valioso y más longevo en la historia de la televisión española no es un producto español, sino un producto americano que se llama Los Simpson, que lleva 14 años en televisión siendo verdaderamente un fenómeno que cuando ocurre esto que os cuento, es decir, ahora mismo los Simpsons se han elevado 2 o 3 puntos porque se han incorporado sus públicos objetivos al total televisión, al consumo de televisión. Los Simpsons llevan 14 años ahí, habría que hacerles un homenaje. Yo creo que a las primeras temporadas de Los Simpsons, que yo también he tenido la fortuna de administrar durante mi año y medio al frente de los contenidos de Antena 3, os puedo asegurar que la primera temporada de Los Simpsons, no os mentiría si digo que los primeros episodios han tenido entre seguramente 10 y 15 pases, me atrevería a asegurar que 12 o 14 pases. Es convertir la televisión en lo que podríamos llamar un karaoke. Yo conozco críos, algunos de mis sobrinos, con los que me siento a ver Los Simpsons y dice, ahora llama al timbre, y entonces el padre le dice hola, y el niño dice, ¿qué tal? Y se lo saben, es como un karaoke, es verdaderamente como un karaoke, es una cosa milagrosa. Bueno, pues os decía que estas cosas transforman como veis, el contenido de la mañana, y veis que en diciembre, por ejemplo, hay un cambio de liderazgo, es decir, se va fluctuando, y Telecinco ha liderado la mañana durante 5 meses, 4 meses en exclusiva, y uno empatado con Antena 3, que también lidera durante 4 meses en exclusiva en virtud de estas cosas que os he contado. La franja de la mañana va desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y ahí hay peleas encarnizadísimas por los cambios de consumo, aunque Telecinco, si viéramos programa por programa, el programa líder de la mañana es de Telecinco y se llama, como luego os enseñaré, Las Mañanas de Ana Rosa Quintana. Bueno, la sobremesa, que va desde las 2 hasta las 5 de la tarde, lo lidera, en el arranque de temporada Telecinco lideró la franja de sobremesa con bastante claridad, gracias a un programa que se llamaba Aquí hay tomate, y que desapareció en el mes de febrero, y el resto de la temporada ha estado liderada casi todos los meses por televisión española. Como veis, se produce en enero, febrero. En enero es cuando empieza a producirse, después de las Navidades, un deterioro de la audiencia en Aquí hay tomate, y en febrero es cuando desaparece este programa, y como veis también es cuando Televisión Española se hace con el liderazgo. Es verdad que la franja, al ser de 2 a 5 de la tarde, en Telecinco, la franja de 2 hasta las 3 y media de la tarde ha sido siempre un punto débil. Nuestros informativos, como luego os enseñaré, de mediodía no son los más fuertes, y a las 2 de la tarde hemos tenido siempre un síntoma de debilidad, y ha sido Antena 3, si lo desglosáramos por programas, de 2 a 3 quien ha mantenido el liderazgo con Los Simpson,
a las 3:30 retomábamos nosotros el liderazgo con Aquí hay tomate, y luego Yo soy Idea también ganaba claramente su franja horaria, de modo que de 3:30 a 5, que es la mitad de la franja horaria, el líder era Telecinco, y de 2 a 3:30, de 2 a 3 Antena 3, y luego de 3 a 3:30 se disputaban el informativo de Antena 3 y el de Televisión Española el liderazgo. También desde enero veis que se nota una clara mejoría en 4, y esto tiene que ver con un programa puntual que se llama Fama a Bailar, que proviene de la factoría Endemol y que resucitó una banda horaria en la que 4 tenía una debilidad endémica, que era la franja de 3:30 a 5 de la tarde. Esta fue una de las causas del debilitamiento de Aquí hay tomate. Esta es la tarde, que va desde las 5 hasta las 8:30 de la tarde. Aquí Telecinco ha liderado durante 10 meses de la temporada. Los 3 restantes están en poder de Televisión Española, en virtud también de finales de sus telenovelas y de un producto que siempre ha tenido mucha fidelidad en Televisión Española. Históricamente, desde que yo recuerde y tengo muy buena memoria, Televisión Española durante la tarde, al menos durante la primera tarde, parte de la tarde, ha vivido siempre de productos de telenovela. Últimamente telenovelas de producción nacional, como Amar en tiempos de guerra, y anteriormente pues algunas otras como Géminis, etcétera, y luego siempre un culebrón latinoamericano, ¿no? Pero ha sido históricamente así. Recuerdo una anécdota que puedo contaros porque siempre ilustra muy bien lo que ha sido la historia de la televisión. Recuerdo que era el año 1991, creo recordar, 91-92. Televisión Española mantenía una hegemonía infranqueable en esa banda horaria. Terminaba el telediario y tenía una telenovela que se llamaba Cristal, que protagonizaban Carlos Mata, y cuya canción cantaban todos los adolescentes y ancianos allá por donde fueras. En los patios de luces de las casas se oía esa sintonía que iniciaba el comienzo de la sobremesa y por tanto el tiempo de la siesta. Televisión Española tenía audiencias que rondaban lo que hoy ya es impensable, el 70%, y era absolutamente inexpugnable esa banda, era imposible verdaderamente atacarla. Recuerdo que Cristal terminaba aproximadamente a finales de mayo. Nosotros, los directivos de televisión, nos íbamos a un mercado que se celebra siempre la última semana de mayo en Los Ángeles, en donde las majors, las grandes productoras americanas, te enseñan sus productos que arrancarán la temporada, y es donde se compran pues, desde series como CSI o Life o House o las muchas series americanas que pululan por el prime time de las cadenas españolas. Y nos encontrábamos ahí. El director general de Radio Televisión Española entonces era Jordi García Candau, y el director de Televisión Española era Ramón Colom, y está ahí para contarlo. Entonces esperamos a que... Nosotros teníamos una telenovela en Telecinco a las 9 de la noche, también protagonizada por la misma protagonista de Cristal y por Gabriel Corrado, que era otro de los galanes de telenovelas argentinos, que luego se vino a España y protagonizó alguna que otra serie en España. Y nos iba muy bien. Esta telenovela se llamaba Manuela, y su música de cabecera era la canción de Julio Iglesias, ¿no? Y esperamos a que terminara Cristal, y entonces nos llevamos los públicos desde las 9 de la noche haciendo una marranada soberbia. La telenovela de las 9 de la noche la cambiamos a las 3:30 de la tarde, y nunca más Televisión Española volvió a alcanzar cifras del 70%. El 60% pasó a ser un 40%, que ya entonces era una bestialidad, pero nosotros encontramos un hueco, abrimos una espita y rompimos esa hegemonía del 70%. Esto es una anécdota que viene a ilustrar que la tarde siempre ha sido una franja inexpugnable para Televisión Española. Bueno, pues gracias a esas telenovelas, como veis, también en febrero y en marzo, y debido a la debilidad que Telecinco tiene con la desaparición del tomate y con no encontrar un programa que ahí nos diera una solución, y seguimos todavía en obras en esa franja horaria, pero sin embargo luego a partir de abril la solidez y el caminar hacia la primera parte del final de Yo soy Bea, y luego como os enseñaré luego, la aparición de un programa que se llama Está pasando, que es el programa que cubre la mayor banda horaria de la tarde, nos hace recuperar de nuevo la hegemonía
en esa banda. Como veis, la tarde es también una banda muy disputada. Como veis, si observáis los gráficos, es como si hubiera dos mundos en la televisión, ¿no? Un mundo que conforman Televisión Española, Telecinco, Antena 3, y otro mundo que conforman 4, La Sexta y la segunda cadena de televisión, ¿no? Donde unos se mueven en unos registros más bajos. Como veis, hay un gran océano, una llanura, una estepa entre las primeras y las segundas líneas, ¿no? Es verdad que el 4 y La Sexta son las televisiones más jóvenes, han nacido hace escasos años. Y aquí llega el prime time, que es, como os decía, el medallón del solomillo, como diría Pedro Almodóvar, es ese océano donde todo ocurre, ¿no? Donde uno cada día se disputa y se juega verdaderamente los duros. A lo largo de toda la temporada, Telecinco ha liderado la franja de mayor consumo. El prime time es la franja de mayor consumo solamente en los meses de verano, fundamentalmente desde la segunda quincena de julio y hasta la primera quincena de septiembre. El prime time y fundamentalmente la sobremesa de los fines de semana, de viernes, sábado y domingo, se equiparan mucho en consumo, porque el fin de semana, viernes, sábado y domingo, si ya entre semana el prime time, el consumo de televisión en prime time decae, porque la gente sale, va al cine, cena, en fin, realiza otras actividades que no son ver la televisión. En la sobremesa, por una cuestión puramente climatológica, la gente se refugia en casa y crece el consumo de televisión, equiparándose casi al prime time. Y salvo ese periodo de esas 6 semanas, el resto hay una diferencia siempre de unos 2-3 millones de espectadores de diferencia de consumo. Incluso a veces llega en determinadas épocas del año a 4 y 5 millones de diferencia de consumo entre el prime time y la sobremesa, que es la segunda franja de mayor consumo del día. A lo largo de esta temporada, os decía, Telecinco ha liderado la franja de mayor consumo sin ningún tipo de competencia por parte del resto de las cadenas, que, como veis, se quedaron a gran distancia y han alternado la segunda posición Televisión Española y Antena 3 en función de productos puntuales. Luego iremos analizando algunos de los productos. El único mes de la temporada que Telecinco ha perdido liderazgo ha sido en junio, que lidera 4 por esto que os he contado. Además, se ha producido un hito histórico, y no lo digo como justificación ni como excusa. No hay excusa cuando uno tiene enfrente un producto como la Eurocopa de Fútbol, que es un producto que se produce cada 4 años y que es verdaderamente único, sino que además, por primera vez en la historia, de los 4 cuartos de final, 3 se disputaron con prórroga y uno de ellos con prórroga y penaltis. Y esto es verdaderamente histórico, no se había producido jamás en la historia de la Eurocopa. Y por supuesto, desde el año 1964, ¿no?, que fue cuando Marcelino marcó el gol a Rusia, aquel tan celebrado por las hordas franquistas, que decía que era la gran Rusia derrotada, las hordas comunistas derrotadas en el Santiago Bernabéu, y desde el año 1984 en que Platini, hoy presidente de la Federación Europea de Fútbol, de la UEFA, nos hizo un 7 a uno de mis porteros preferidos, que era Luis Miguel Arconada. Pues desde entonces no se había producido esto, y además, lo veréis, tiene también una incidencia en el late night, que es la franja que recorre desde las 12:30 hasta las 2:30 de la madrugada. Aquí hay una cosa que me gustaría destacaros, y es que Telecinco mantuvo siempre una gran hegemonía, incluso cuando no era líder en el late night, gracias a un programa que se llamaba Crónicas Marcianas, que presentaba, en mi opinión, uno de los comunicadores más grandes que ha dado este país en los últimos tiempos, que es Javier Sardá, uno de los más inteligentes, además, mejorando lo presente. Y yo diría que se ha producido un gran fenómeno, y es que con la desaparición de Crónicas Marcianas, Telecinco ha seguido conservando la hegemonía, a pesar de esto, en esta banda horaria entre las 12 y las 2:30 de la madrugada, como os decía. Y como veis, también en esta banda horaria pues ha tenido incidencia la aparición de la Eurocopa en 4, que pasa a tener también audiencias notables en esta banda horaria.
esta franja, como veis, en esta franja Telecinco no baja nunca del 20% y tiene una hegemonía muy clara. Es verdad, y aquí tengo que ser honesto con vosotros, es verdad que durante esta temporada Telecinco se encontró con un producto, luego lo veremos, con un producto estrella el 1 de agosto del año pasado que se llama Escenas de matrimonio, y que esto ha hecho que el prime time, no solamente en Telecinco, sino que a partir de enero todas las cadenas se propusieran retrasar su programa estrella de prime time, que siempre arrancaba a las 10 de la noche y que ahora arranca a las 10:30 de la noche. Es decir, la aparición de Escenas de matrimonio, que iba de 9:30 a 10:30 de la noche, ha hecho que Televisión Española salvo Televisión Española, que comienza en torno a las 10:05, el resto de las cadenas, Antena 3, encontrara un producto que le permite retrasar su programa estrella, que es el programa de karaoke que da todas las noches, o que 4 se planteara hacer El Hormiguero de tira diaria después de experimentarlo con Pablo Motos en fin de semana, o que hasta la sexta, con el Wyoming y el Intermedio, retrasara también el comienzo de sus películas y de sus programas estelares. Esto quiere decir que el prime time no termina a las 12 de la noche, sino que casi todos hemos deslizado hasta las 12, entre 12 y 12:30, el final de nuestro prime time. Y eso ha contaminado la franja de late night, y es lo que Telecinco, que tiene un prime time muy sólido, como habéis visto, tuviera también un late night muy sólido. Bueno, pues esto es el ranking de emisiones en la temporada, que como veis, los 5 primeros partidos y los 5 primeros programas inexcusablemente son partidos de fútbol y tienen que ver con la selección española, ¿no? El Alemania-España de la final es el programa más visto de la temporada, no ofrece ninguna duda. La prórroga del Italia-España es uno de los cuartos de final que se disputaba con prórroga, es el programa más visto. El post-fútbol, es decir, el post, la gente se pone a celebrar el campeonato de Europa, y esto le da a 4, fijaros que shares parecen los de la telenovela Cristal, el 80,9, 73%, son cosas de otra época, es decir, verdaderamente lo nunca visto, ¿no? Y luego las votaciones de Eurovisión, que este año, con el fenómeno de Chiquilicuatre, era un fenómeno que Eurovisión no tenía para sí desde que Rosa de España ganó aquel Festival de Eurovisión después del exitoso primer Operación Triunfo. Y como veis, son casi todos eventos que no producen ninguna fidelidad, es decir, que no tienen... lo que voy a decir puede sonar muy brusco, pero no lo es, que no tienen ninguna representatividad en lo que es la rejilla de televisión. Son productos muy puntuales, disparos de una sola ocasión, y que no generan ni fidelidad de cadena ni atracción hacia la cadena. Como veis, o como podría demostraros, terminada la Eurocopa en 4 ha recuperado sus cifras habituales. Está o sea, la gente, en cuanto terminaba, era muy curioso, me hubiera gustado traer una curva de audiencia para que vierais que cuando terminaba el partido de 4 la gente huía como el gato escaldado del agua fría, ¿no? Se iba de 4 a buscar sus ofertas habituales, o bien en Telecinco o bien en otras cadenas de televisión. Nuestro primer programa en las emisiones más vistas de la temporada es Yo Soy Bea, que es, curiosamente, Yo Soy Bea cuando Bea se transforma, cuando el patito feo vuela con su madre y se transforma en guapa, que es la emisión de un domingo el 8 de junio a las 10:15 de la noche, y supera los 8 millones de telespectadores. El resto, bueno, y la Fórmula 1, que es otro de los eventos deportivos de temporada. Como veis, entre los 20 primeros programas, solamente el debate, que también es otro de estos acontecimientos y disparos de un solo día, pero lo que podríamos llamar programas de franja, solamente está Yo Soy Bea. El resto son eventos eventos puntuales. Lo veremos ahora además en los rankings de cada una de las cadenas. Fijaros, en Telecinco, curiosamente, que es una cadena que no se prodiga más allá de la Fórmula 1 en las retransmisiones deportivas, el programa más visto de la temporada es la final de la Copa del Rey. Es decir, es también uno de los eventos, y además, curiosamente,
porque este año, al haber Eurocopa, se produce en medio de la semana y en un día donde el consumo de televisión, habitualmente la final de la Copa del Rey se disputa en sábado, y al final de la temporada, en el mes de junio, donde el consumo de televisión es menor, y también en un mes donde el consumo de televisión va decayendo, insisto, por cuestiones puramente climatológicas. A medida que va llegando el buen tiempo, la gente sale de casa y está menos en casa a la hora del prime time. Sin embargo, este año, al celebrarse en abril, en el mes de abril, y debido a que se celebra el miércoles y el consumo está más alto, por esto obtiene 7.136.000 espectadores, y el resto, como veis, son programas, todos ellos de productos seriados. AIDA, las dos versiones de CSI, hay un partido de fútbol de la Liga Española, yo creo que del Madrid o del Barça, no lo recuerdo ahora, creo que es un Real Madrid, el previo de la Copa del Rey, Sin tetas no hay paraíso, que ha sido una de las ficciones, luego lo veremos también, os lo enseñaré, yo creo que la ficción revelación de esta temporada, y también os contaré un poco el origen de este producto. Y luego, como os contaba, Escenas de matrimonio, que entra en el top 10 de nuestros programas más vistos. ¿Bea no está? ¿Bea no está? No, Bea no está, porque Bea no se emite en prime time, salvo el que os he dicho, que era el programa de prime time. Exacto, que lo he sacado de aquí porque os lo he enseñado en la anterior transparencia. Sería el programa más visto porque ha hecho 8.200.000 espectadores, pero si exceptuáramos esto, lo he sacado de ahí. Como veis, estos son el ranking de programas, los 10 programas más vistos, que también en Antena 3 tienen mucho que ver con el fútbol, con la Liga de Campeones, con la Copa de la UEFA, que disputan equipos españoles. Este año ese fútbol que aparece ahí de la UEFA es ese partido épico que disputó el Getafe contra el Bayern de Múnich, y que Luca Toni, ese jugador italiano, siempre hay un italiano como la daga de los Borgia, que clava el estilete en el último minuto, y Luca Toni apeó al Getafe de la final de la Copa de la UEFA. Y luego El internado, Los hombres de Paco, que son las dos series más celebradas en Antena 3 en su prime time, y un programa de La Factoría en Endemol que se llama Esta casa era una ruina, que es un programa de estos de coaching donde te ayudan bueno, me imagino que lo conocéis, a transformar la casa. Y bueno, como veis, Antena 3 yo diría que está enderezando algunas de sus ficciones, y entre los 10 programas más vistos de su cadena están 4 ficciones de prime time, ¿no? El internado, Los hombres de Paco, Física o Química y La familia Mata. Tanto La familia Mata como Física o Química son productos de esta temporada, es decir, estrenados entre septiembre y junio. No así El internado, que se estrenó la temporada pasada, y Los hombres de Paco, que lleva ya 3 temporadas. En cuanto a televisión española, lo más visto es el debate de Rajoy y Zapatero, coherente y normal en una cadena pública, y luego pues prácticamente todo lo demás tiene que ver con fútbol y su serie estrella, que es Cuéntame, que también con el paso del tiempo ha sufrido un deterioro de audiencia. Como veis, el capítulo más visto de Cuéntame es de un 21,1%, era una serie de televisión que alcanzaba registros cercanos al 30%. Yo de aquí destacaría 3 cosas que luego veremos, y es que también en televisión española, luego os hablaré un poco cuando lleguemos al apartado de ficción, porque iremos viendo determinados géneros o cómo se ha comportado la televisión por géneros, pero yo diría que también aquí, si tuviera que resaltar algún titular, diría que televisión española encuentra en su camino algunas series que logra poner en pie. La señora es una de ellas, es una serie además, en mi opinión, muy adaptada al perfil de televisión española, con un aroma que recuerda un poco a una serie que vosotros no recordaréis porque sois muy jóvenes, Antonio y yo, que ya registramos una edad considerable, la recordamos bien, se llamaba El pájaro espino, y la protagonizaba Richard Chamberlain. Y tiene, José María también la recordará, me imagino, y tiene un cierto aire a esto, Desaparecida y Herederos, que también han logrado hacerse un hueco en la rejilla de televisión española y están renovadas para sus temporadas futuras. Esto es el ranking de 4 y de la sexta, donde hablamos ya de otro tipo de audiencias. Como veis, en 4 casi todos los partidos son Eurocopa, y aquí solamente destacan algunas series americanas, fundamentalmente House, que es su serie estrella,
y Fama a Bailar, que como os decía antes era un programa de tira diaria, aunque lo que aparece aquí es su prime time, que es la final de Fama a Bailar, que la han dado en prime time. Esto es algo que también se hace en la televisión italiana. En Italia hay un programa que presenta una de las presentadoras más celebradas de Italia, que se llama Maria Di Filippi. El programa se llama Amici, Saranno Famosi, y tiene un registro, digamos, cuando Fama y Operación Triunfo se encuentran, y es una tira diaria también que tiene un programa semanal en prime time, ¿no? Es decir, que este registro también se daba y luego, pues fundamentalmente, como veis, lo que da de sí la sexta son retransmisiones deportivas. De hecho, en casi todos los cualitativos, la sexta sale identificada como una televisión muy pegada al deporte, casi como una televisión temática y de deportes que da eventos deportivos, o la Liga de Fútbol o el Eurobásquet. Su identidad está muy pegada a esto. Bueno, me gustaría hacer unos análisis de la temporada y os los enseñaré. He cogido las 4 grandes cadenas porque es muy difícil hacer un análisis de temporada con esta transparencia que os enseñaba anteriormente. Es decir, en 4 ha habido muy pocos estrenos y además la audiencia es cuantitativamente tan menor que sería muy complicado hacer gráficos como los que os voy a enseñar. En Telecinco hemos estrenado 13 programas, 6 de ellos han estado por encima de la media de la cadena y 7 por debajo. En Antena 3, que ha tenido una temporada muy convulsa, es decir, donde, como veíais en el primer registro mes a mes, ha sido una televisión que ha llegado a perder hasta el suelo del 15% en el último mes y ha tenido serias complicaciones de audiencia esta temporada, pues ha estrenado 26 programas, cuando en televisión yo creo que no existe, y quien diga lo contrario miente, otra metodología de trabajo que una metodología empírica, es decir, la prueba de acierto-error. Es verdad que tenemos herramientas que nos permiten minimizar el error, es decir, la investigación de mercado, los multitarget, de cómo se comportan los consumos de televisión, cómo se deslizan los consumos de televisión, cómo se mueven los públicos, te permiten incluso los pretest, te permiten saber determinadas cosas de un programa, pero luego es el público el que tiene el veredicto final, y muchas veces cuando vas verdaderamente convencido se produce esto que dice Kocinski, que el mapa no es el territorio, que cuando uno llega y lo pone, el público sentencia, da su veredicto y te dice claramente si ese programa tiene una oportunidad, si está dispuesto a verlo, si ya no hay esperanza de vida, lo ves claramente enseguida en algunas emisiones. Yo soy de los que digo también, porque curiosamente lo habréis escuchado muchas veces, sobre todo a los actores de televisión que son muy dados a estas afirmaciones tan categóricas de no han tenido paciencia con este producto. Yo me permito decir que la paciencia en televisión no es una metodología de trabajo, de verdad. Es verdad que a veces, como a los buenos toreros o a los buenos futbolistas, conviene esperarles. Es decir, hay programas en los que el público te da determinados síntomas, determinadas señales y dice, este programa conviene esperar, pero el público es en serio muy sabio. Yo siempre suelo decir lo mismo, que es muy curioso las afirmaciones fundamentalmente a veces de críticos de televisión que claramente viven en desintonía con el público que ve la televisión, e incluso a veces con muchos políticos, ¿no? O con gente que tiene determinada influencia social y pública que denosta a la televisión y además la condena al cadalso con afirmaciones como el público ve lo que le pone. Es decir, es que no tenemos una televisión mejor porque la gente no tiene nada más que ver. Es rigurosamente falso. Y yo trasladaría este mismo razonamiento a otros órdenes de nuestra vida. Es el público gilipollas cuando va a ver un determinado tipo de cine. Yo recuerdo a todo el mundo, lo recuerdo, que este es el país que tenemos y no es un mal país, pero la película más vista de la historia del cine español, si exceptuamos Vosotros o El orfanato, es Torrente, el brazo tonto de la ley.
Y esto no quiere decir nada. Si al público le gusta Torrente, pues que le guste Torrente. Es decir, la gente debe tener la libertad de elegir lo que lee, lo que ve o lo que piensa. Es decir, y las novelas, los novelistas que más venden en este país, si exceptuamos a Ken Follett y a los fabricantes de bestsellers extranjeros, pues son Antonio Gala, Arturo Pérez Reverte y probablemente Carlos Ruiz Zafón. Es decir, y esta es la realidad a la que nos enfrentamos. Y por eso, honestamente, y me salgo un poco del tema, perdonadme que me vaya por los cerros de Úbeda, he tenido que defender muchas veces este axioma de el tomate es una mierda y la gente no es comprófaga, no come mierda, de verdad que no. Es decir, y yo lo decía y lo digo y lo sostengo. A las 3:30 de la tarde la oferta televisiva de este país era la siguiente: el final del telediario, un bloque de publicidad y el arranque de Amar en tiempos revueltos en Televisión Española. En la segunda cadena, esos documentales que todo el mundo dice que ve y luego no ven, excepcionales, de la BBC o de National Geographic, que in illo tempore yo he administrado en Canal Plus, y además de verdad que son de una calidad extraordinaria, nadie la discute. Esto en la segunda cadena. En Antena 3, o una oferta de televisión, perdón, de serie española o de serie venezolana o colombiana, y también el final de su informativo. En la 4, Fama a bailar, o anteriormente Friends u otra serie americana, y también el final de su informativo. Y en la 6ª, Sé lo que hicisteis la última semana, que es un programa de zapping, y si a esto sumamos las ofertas de las autonómicas, que en casi todas tienen o magazines o series, yo digo, pues la gente elegía mayoritariamente el tomate. ¿Por qué? Pues porque le gustaba, que es la más sencilla de las razones. Y si le gusta ver esa televisión, a mí me hace mucha gracia cuando de repente escucho a algunos directivos de televisión de vamos a hacer la televisión que nos gusta. Digo, pues no señor, nosotros hacemos la televisión que le gusta al público, porque este es nuestro trabajo, de vernos a quien verdaderamente son nuestro principal cliente, que es el público. Y yo, y permitidme, y con esto termino esta perorata, digo lo mismo. Yo me levanto por la mañana, a las 8 de la mañana me pongo el informativo de Carles Francino, con todos los respetos a Juan Ramón Lucas y a Federico Jiménez dos Santos. A continuación me leo El País, El Mundo y algo con el respeto a todos los demás periódicos. A las 3:30 de la tarde veo Aquí hay tomate. Por la tarde, si tengo ganas de ir al cine, puedo elegir Promesas del Este, que me parece una de las mejores películas que he visto en los últimos tiempos. Puedo leer una novela, pues no lo sé, una de las que recuerde, El Palacio Azul de los Ingenieros Belgas, de Fulgencio Argüelles, o por no ser tan rebuscado, La Sombra del Viento, o El Juego del Ángel, de Carlos Ruiz Zafón. Y luego me puedo ver cualquier programa de Late Night. ¿Cuándo verdaderamente soy una mierda? Me lo pregunto. Cuando leo una novela, cuando escucho a Francino, cuando leo Un País, cuando veo Aquí hay tomate, ¿cuándo soy una mierda? Porque puede suceder esto y sigo siendo la misma persona, de verdad. Y le preguntaría a cualquiera de estos críticos de televisión cuándo, carajo, con perdón, soy una mierda. Cuando veo Aquí hay tomate, pues me puede gustar. Reconozco, y lo digo, que yo creo que hay programas buenos, malos y muy malos de televisión, al igual que creo que hay libros cojonudos, estupendos y nefastos, y hay películas buenas, y hay políticos buenos, malos y verdaderamente despreciables. Es decir, y esto es así en todos los órdenes de la vida, y no hay que rasgarse las vestiduras ni condenar a nadie. Dicho esto, pasamos a seguir viendo los estrenos. Telecinco, que consigue que casi la mitad de los estrenos de su actual temporada estén por encima de la media de la cadena, es decir, que estén por encima del 20%. Sin tetas no hay paraíso, escenas de matrimonio, La Noria, que se estrenó el verano pasado, Hermanos y detectives, El ventilador y El juego de tu vida superan la media de la cadena en lo que va de temporada, y Tú sí que vales se queda medio punto por debajo de la cadena. En los estrenos de temporada de Antena 3 hay 3 productos que superan, consigue que de los 26 productos, ninguno de ellos, de los productos que esté estrenado, estén por encima de la media de la cadena, y ninguno de ellos llega al 19%. Los que consiguen mejores registros son Esta casa es una ruina
y físico-química, que alcanza el 18%. Entre las ofertas de ficción, La familia Mata consigue, como veis, un 16,5%, pero El síndrome de Ulises y Lex se quedan por debajo de la media de la cadena. Televisión Española solo consiguen que el 16% de los éxitos en los estrenos de esta temporada, con lo cual 21 de los productos que se han estrenado han quedado por debajo del 16,8, que es la media de temporada de su cadena, y se trata de 4 proyectos, 2 miniseries de ficción, Fago y El caso Waninkoff, 2 instant movies, que es como se llama en el lenguaje anglosajón, es decir, pegados a temas de actualidad, es decir, Fago, como todos sabéis, es el caso Fago del alcalde asesinado en Aragón, y el caso Waninkoff, pues de nuevo volvía a reverdecer en los momentos en los que Televisión Española lo puso en liza. Y el resto es una telenovela recién estrenada que se llama Victoria, y la serie La Señora, que consiguen también registros por encima de la media de la cadena. En cuanto a 4, de sus 18 estrenos, 10 están por encima de... es la cadena que mayores éxitos consigue entre sus estrenos. No obstante, hay que tener en cuenta que 5 de los programas que superan la media se emiten en late night, es decir, en la franja de 12 a 2 y media de la noche, y cuentan con menos competencia. Gominola supera la media de la cadena en 11,8 gracias a algún dato de su estreno, pero luego se desplomó y no ha sido renovada, es decir, que también os lo he señalado, quiero señalarlo para que veáis que es un dato con cierto grado de contaminación, y podría considerarse, aunque aquí aparece como un estreno, como un fracaso de temporada por su pronta cancelación. Estas son las series más vistas de la temporada. La serie, como veis, de las 20 series más vistas, las 6 primeras son de Telecinco, son Aida, las 3 versiones de CSI, de CSI, Sin tetas no hay paraíso y Hospital. Y luego ya vienen Cuéntame, Cámara Café, El comisario, El internado, es decir, en el top 20 hay, como os contaba antes, 4 de las series de Antena 3, House, como serie americana que acompaña a CSI, y luego las 5 series que también os he mencionado de Televisión Española. En los estrenos de ficción de la temporada destaca, como veis, el caso, estos son los estrenos. Aquí me gustaría pararme para deciros que con la ficción en España se está produciendo una cosa muy curiosa. Mirad, en el año 2002 yo llegué a Telecinco de nuevo. En el año 2002 había trabajado en Telecinco desde el año 1990, que fue el año en el que comenzó Telecinco, hasta septiembre de 1996. Después estuve jugando un poco en el Grand Slam de la televisión en algunas televisiones, anduve por ahí de un lado a otro, de Canal Plus, Antena 3, etcétera, y volví a Telecinco en el año 2002. Cuando volví a Telecinco había observado en Antena 3, donde había tenido que gestionar de manera muy complicada algunos contratos de grandes productoras norteamericanas, y venía observando que el cine había perdido eficacia en el prime time televisivo, es decir, de aquellas audiencias de Pretty Woman que superaban los 10 millones de telespectadores y que competían con los grandes eventos futbolísticos de la temporada, habíamos pasado a que la película más vista, yo creo en el año 2002 o 2003, había sido Parque Jurásico 3, con un 21% o 22%, no lo recuerdo si un 21 o un 23% de cuota de mercado. Había perdido eficacia. Aquí, en mi reflexión, que tenía parte de grado científico, es decir, obedecía a una cierta investigación de comportamientos de mercado, pero también a reflexiones personales y por tanto muy subjetivas, venía observando que los periodos de explotación de las películas se alargaban, la piratería empezaba a tener verdaderamente ya un predicamento hace 6 años importante, y los productos televisivos de las majors empezaban a tener muy poca eficacia. Si a todo esto sumábamos que cuando tú comprabas para tener los grandes blockbusters de las cadenas, de las majors americanas, por ejemplo, para tener Titanic de la Fox o Gladiator de Universal,
te tenías que comprar no solamente esto, sino 20 películas más y toda su producción de series de ese año, y condenabas pues posiblemente más de un 30% de tu presupuesto de rejilla de programación para programas. Llegué y le hice una propuesta muy agresiva a mi consejero delegado. Telecinco entonces tenía firmado un output deal, que es así como se llaman los negocios en exclusiva con las majors. Tenía firmado un output deal con Disney, y le propuse a mi consejero delegado, a Paolo Basile, ¿por qué no reflexionamos sobre esto durante este año? Y decidimos no renovar, teníamos que renovarlo en el año 2003, el output deal con Disney. He de deciros que vinieron hasta los máximos dirigentes de Disney de Los Ángeles porque no entendían nada. Dijeron, estos se han vuelto locos, se han vuelto majaras, no van a renovar un output deal de Disney, si esto es lo más de moda, todas las cadenas de televisión. Yo venía de administrar, os confieso, un contrato complicadísimo de una major que no debo contar porque esto forma parte de lo que uno se lleva a la tumba en Antena 3. Había sido una gestión muy complicada y esto me había llevado a un sobreesfuerzo, a un agotamiento profundo, y entonces la verdad es que Paolo, con gran inteligencia, me dijo, tienes razón, y además destinaremos este dinero a producir ficción española, es decir, destinaremos este dinero a la producción de series, no lo ahorraremos, sino que lo reinvertiremos. También veníamos observando desde hacía algún tiempo, yo lo había padecido en Antena 3 por una de esas cabezonerías que a veces tenemos los programadores. Los programadores tenemos una reunión entre las 9:30 y las 10 de la mañana en todas las cadenas de televisión, en donde nos tomamos un café que puede ser muy dulce o muy amargo en función de los datos del día anterior. Entonces a veces uno se pide azúcar, sacarina o nada, en función de... Incluso mi jefe, que no le gustan los yogures naturales, se pide un yogur natural cuando hemos ido muy bien, porque dice que hay que establecer una teoría de la compensación. Cuando uno va muy bien se toma un yogur natural o un café sin azúcar. Y os decía que en estas reuniones se toman decisiones fundamentalmente muy tácticas. Y por esta cabezonería que tenemos los programadores, recuerdo que cuando estábamos en Antena 3, Telecinco había dado la primera temporada de Hospital Central en domingo con un éxito relativo de audiencia. Se veía una cierta potencialidad, pero la serie no había despegado. Creo que la media era en torno a un 18% y la media de Telecinco era un 20%. Se acercaba a la media de la cadena Telecinco. Decidió renovarla y decidió cambiarla de día y ponerla en miércoles. Os hablo del año 2001. En esta reunión de mañana, algunos, la verdad es que las decisiones en televisión, quien diga que las toma uno solo y convierta a un personaje en el verdadero ídolo de multitudes, es un farsante. Las decisiones en televisión habitualmente son muy colegiadas. Luego es verdad que hay siempre un responsable que debe tomar la decisión, y que cuando uno quiere poner un programa a las 10 y otro a las 12, lo peor que puede haber en televisión es una decisión salomónica. Os lo confieso, uno tiene que tomar partido porque al final cada elección implica siempre una renuncia. Bueno, pues cuando llega al miércoles, nosotros habíamos cambiado nuestro blockbuster, el peliculón, al miércoles, y tuvimos una gran discusión de si debíamos poner nuestras mejores películas contra el arranque de Hospital Central, algo obvio. Es decir, algo, todo el mundo diría, pues qué gilipollas, que no hubieran hecho esto. Yo siempre digo también que esta profesión está llena de acertantes de quinielas del día después. Es decir, al día siguiente todo el mundo sabe que el Deportivo de La Coruña le iba a ganar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu el día del centenario la Copa del Rey. ¿Quién no lo iba a saber? El día siguiente, sencillísimo. Iban a marcar Sergio a un pase de Valerón. No soy del Deportivo de La Coruña, soy del Celta, pero para mi desgracia. Pero esto está lleno de acertantes de quinielas del día después. Entonces, la mayoría dijo no, porque Hospital Central viene muy debilitada, lo veremos en las dos primeras jornadas. Hospital Central entró en un 25%, y luego os puedo asegurar que no está cuantificado el dinero que nos gastamos, ya no para derrotar a Hospital Central, sino para dimensionarlo. Recuerdo que cuando llegó a su capítulo 200 Hospital Central, mis amigos de La Voz de Galicia me pidieron que le escribiera un artículo que sangraba mi mano conectada
con el corazón cuando tuve que escribir aquello, porque lo había padecido y tuve que contar esta historia que ahora estoy contando, porque son de esas historias que luego te revuelven. Para redimensionar, y allí aprendí una lección, y es que la ficción, ya lo habíamos visto con periodistas en Telecinco, que derrotaba claramente a las grandes blockbusters de televisión. Era verdaderamente un castillo inexpugnable, porque genera mucha más fidelidad y porque además producen un fenómeno de empatía y de cercanía a las series que la gente valora mucho. Entonces decidimos, volviendo a esto, invertir ese dinero que habíamos sustraído al capital americano y a la Disney a producir más ficción. Bueno, pues a raíz de esto se ha producido una eclosión de la ficción. Os cuento solamente un dato. En la temporada 2006-2007 se estrenaron 9 ficciones en toda la temporada, en los 9 meses. En la temporada 2007-2008 se estrenaron 9 ficciones en 2 meses. En los meses de octubre y noviembre del año pasado se estrenaron 9 ficciones. Es verdad que hay 2 cadenas más, y es verdad que La Sexta todavía no ha llegado a la producción de ficción de prime time, pero 4 sí, es decir que, y se estrenaron 9 ficciones. Hay una eclosión de la ficción, y yo creo, honestamente, y esto espero que no suene a una herejía, que hay que buscar la nueva frontera de la televisión, no que se haya agotado la ficción, porque como veis goza de una salud impecable. Esto para esos agoreros que también escriben en los periódicos: crisis en la ficción española, 4 no funcionan. Entonces yo digo, como Supertramp, crisis que crisis, mirad, es decir, la gente sigue valorando, pero también es cierto que creo que hay que empezar a buscar otros formatos, otra frontera de la televisión, porque empiezo a pensar que hay un cierto adocenamiento de la ficción en las rejillas de programación. Durante esta temporada ha habido semanas en que había 12 productos de prime time compitiendo en el prime time, en 7 días de la semana, 12 ficciones compitiendo en prime time. Ha habido martes, los martes famosos, de 5 ficciones de televisión compitiendo entre sí, o los jueves. Entonces creo que hay un cierto adocenamiento de estos productos. Además de todo esto, creo también que para los tiempos que asoman... ¿Estás hablando de ficción española o...? Ficción española, sí, sí, hablo de ficción española. Creo también que para los tiempos que vienen hay que redimensionar los costes. Mi jefe dice una cosa que me parece verdaderamente, permitirme la expresión, cojonuda. Yo la compro y la suscribo, aunque siempre cito mis fuentes. Me gustan mucho las citas y cito siempre a las fuentes de origen. Los costes son como tu madre, tú sabes siempre quién es. Los ingresos son como tu padre, son aquellos que tu madre te dice que es. Es decir, a los costes los reconoces enseguida. El control de costes es importantísimo. Los ingresos fluctúan en función de cómo va la economía. Para los tiempos que vienen, que son tiempos en donde los padres serán inciertos y la madre muy cierta, yo creo que será muy importante el control de costes. Este adocenamiento de la ficción ha producido un encarecimiento, es decir, los actores que tienen mucha demanda han subido sus precios, han subido los costes de la ficción, y yo creo que o redimensionamos los costes y redimensionamos la producción de ficción, o de lo contrario, creo que será en un futuro no muy lejano un producto bastante inabordable para las cadenas de televisión, porque tenemos que empezar, ya lo veis, a pensar que se han acabado los 30%, y acordaros, si seguís la televisión con interés, que no hace mucho tiempo se hablaba de éxitos del 30 y del 40%, no cuando ponías el capítulo en el que Bea se hacía guapa o el capítulo final de Cuéntame, sino todas las semanas se producían cifras del 30% en la ficción y eran auténticos bastiones. Se ha ido redimensionando esto, y yo creo que es necesario sentarse con los productores y hacerle ver esta realidad, y lo más difícil va a ser hacérsela ver a los actores de televisión, que algunos de ellos están en cifras, como diría Miguel Ángel Aguilar, que es un periodista muy irónico, cuando habla de determinados abogados, dice: ese abogado de minutas imposibles. Pero estos actores de minutas imposibles que empiezan a circular por el mercado de la televisión, y sobre todo
porque también aquí, no lo digo en contra de los actores, a los que respeto muchísimo y valoro muchísimo de verdad su trabajo, yo creo que hay actores que salvan una serie, es decir, House no sería lo que es sin ese actor, por poner un ejemplo americano, y hay series españolas que viven verdaderamente de uno o de dos actores y que cuando se van de la serie lo han sentido muchísimo. Pero luego, por contra, tenemos algunos ejemplos de series corales que han vivido perfectamente. Hospital Central es un caso de ello. Hospital Central, fijaros, nació en el año 2000 y sus protagonistas eran Sergi Mateu, Jordi Rebellón, que entonces nadie conocía, María Casal, que venía de hacer teatro y que era Antonio Zabalburu, que sigue en la serie, y así muchos más. Y todos estos actores en las últimas temporadas ya no estaban. El último en irse ha sido Jordi Rebellón, que había alcanzado ya un grado de notoriedad, y han entrado otros actores y la serie lleva 200 y pico episodios. Es la serie más longeva, la serie de ficción española más longeva de la historia de la televisión en España. 7 vidas, que logró rodar también 204 episodios, nació, como sabéis, con Javier Cámara y con Toni Cantó. Por ahí pasó Willy Toledo, un montón de gente, y yo creo que verdaderamente el secreto de 7 vidas estaba en su escritura, en sus guionistas. Esto lo contaba muy bien Billy Wilder, ¿no? Cuando le preguntaban, señor Wilder, ¿qué le parece a usted el cine? Y dice, una cosa sencillísima, es pillar una historia y saber contarla. Es decir, así de sencillo y así de difícil. Yo creo que también hemos tenido claros ejemplos en algunas series de que no un actor construye verdaderamente una serie. Dicho esto, hay ejemplos de todo, pero creo que conviene, llegado a este momento, reflexionar, lo digo a modo de reflexión, sobre esto. Fijaros, Sin tetas no hay paraíso, y aquí me paro para contároslo porque os enseño la siguiente transparencia. Esta es la evolución de los episodios de Sin tetas no hay paraíso. Fijaros qué hegemonía de una serie que surge verdaderamente de un accidente, de una tormenta perfecta, ¿no? Un buen día cae en nuestras manos, en manos del equipo de contenidos, una novela de Gustavo Bolívar, un periodista colombiano, que se llama Sin tetas no hay paraíso, que creo recordar que se ha convertido en la segunda o tercer libro más vendido de la historia de Colombia después de 100 años de soledad. Creo que solamente le hace sombra un maravilloso libro que nada tiene que ver con esta historia, que ha escrito un médico que se llama Héctor Abad Faciolince, y que se llama El olvido que seremos, y que es la historia de su padre asesinado a manos de la guerrilla colombiana o de los contrarrevolucionarios en Colombia. Bueno, pues cae en nuestras manos este libro, nos parece una historia muy interesante, y descubrimos que además sobre este libro en Colombia RCN había producido una serie de 22 episodios que se llamaba igual, Sin tetas no hay paraíso. Vemos esta serie, nos parece que la serie está bien, aunque lo que queremos construir no es parecido a esta serie, y creemos que hay elementos que tenemos que incluir dentro de esta novela, y el equipo de ficción de Telecinco, junto con su productora que se llama Grandi International, se ponen que son los mismos que producen Yo Soy Bea, se ponen a construir esto, y construimos un producto en el que implementamos, si veis la serie colombiana y la serie española, si leéis la novela y veis la serie española, veréis que hay elementos que la serie colombiana no tiene. Es decir, pero lo que nos llamó la atención y lo que a mí me gustaba, a pesar de que luego una teniente de alcalde de un ayuntamiento de no sé qué isla de Gran Canaria empezó a pedir a voz en grito que retiráramos la serie porque era machista, porque discriminaba, porque no sé cuántos, estas cosas de los políticos que hablan de la televisión verdaderamente sin verla. Y yo decía, esta señora no se ha leído el libro y no ha visto la serie americana, y por ejemplo no habla de la gran denuncia que hace una serie o un libro de este tipo sobre la corrupción y el daño social que puede hacer un elemento como el narcotráfico, o un elemento como los clanes alrededor del narcotráfico en su entorno, ¿no? Hasta el punto de pervertir, de crear no la biodiversidad sino la bioperversidad verdaderamente en su entorno, y pervertir todo lo que hay a su alrededor. Es una fenomenología que yo entiendo muy bien como gallego, porque como sabéis, en la comarca de Arousa, en Galicia, es uno de los núcleos donde han salido los mayores narcotraficantes de este país, y creedme que hay una bioperversidad, o había
ahora yo creo que en menor grado, aunque la sigue habiendo, una bioperversidad de todo el entorno, porque estos señores corrompían a señores que les pagaban un dineral por una descarga de droga en una noche y convertían verdaderamente aquello en un feudo corrupto, donde la gente obtenía dinero fácil y donde las señoras, por ser amantes o protegidas de los narcotraficantes, pues alcanzaban un estatus social. Recuerdo que en una ocasión, no sé qué periódico gallego, no sé qué instituto gallego hizo una encuesta en aquella España de Mario Conde y del éxito rápido, hizo una encuesta en Cambados, donde Sito Miñanco entonces era presidente del Cambados Club de Fútbol, el famoso narcotraficante venido a menos, y le preguntaban a los críos y creo que un 70% de los chavales dijeron que quiere ser de mayor y no decían que periodista o médico, como en los tiempos de mi infancia y de la de Antonio, que todos queríamos ser el doctor Cannon o un abogado como Perry Mason de éxito, ¿no? Pues ellos querían ser Sito Miñanco, porque claro, había un tipo que era el presidente del Cambados, se paseaba en un Ferrari y tenía un pazo enorme. Pues ese daño social, que está muy bien reflejado en la novela y en la tele colombiana, pues había sectores que no eran capaces de verlo. Bueno, pues Sin tetas no hay paraíso nace de esto. Nosotros implementamos dos cosas importantísimas que han sido cruciales en la serie, en mi opinión. Una es todo el ámbito policial, es decir, toda la persecución policial que sufre el protagonista, que se llama el Duque, en la serie, y luego una historia de amor que allí no existe. Es decir, en Colombia lo que existe es esa especie de deseo rampante de rampar socialmente y de estar muy cerca, de pervertirte por estar muy cerca de ese uso sexual de la relación sentimental para alcanzar el poder o para alcanzar el éxito. Aquí verdaderamente implementamos una historia de amor que además tiene mucho que ver con las historias de amor que han causado furor en el cine, ¿no? En West Side Story o en Romeo y Julieta, esa historia entre Montescos y Capuletos, ¿no? Entre el bien y el mal, entre los que se odian, es decir, los que nacen en un barrio pero su destino es hacer el bien y son los buenos, y los que nacen en el mismo barrio y se pervierten, y de forma que Catalina, que es como se llama la protagonista, que procede de una buena familia, su madre es costurera, viuda, muy reconocida en su humildad social, se enamora del Duque, que es el peor de los amores. Y aquí cabe decir aquello que decía el poeta, que qué difícil es elegir a quien amar en la vida, pues se equivoca y transforma su vida en un infierno. Bueno, pues esta historia de amor transforma, en mi opinión, la serie y la convierte en un éxito. Y a un actor prácticamente irreconocible, que solamente había hecho películas muy pequeñitas como La Distancia y había estado en una serie anterior nuestra que se llamaba Motivos Personales, le convierte en un fenómeno social y bueno, pues va al Festival de Málaga y tenemos que ponerle protección porque en la salida del Hotel Larios había verdaderas manifestaciones, y el último episodio de Sin tetas no hay paraíso lo preestrenamos en la Gran Vía y se colapsó la Gran Vía más que cuando Tom Cruise, en serio, más que cuando Tom Cruise vino a presentar su versión de la película de Amenábar a la Gran Vía. Bueno, rápidamente, por no haceroslo más largo, vamos a pasar a ver, esta es la evolución de la señora, que, mira, aquí está el famoso partido del Getafe en esa joroba de Antena 3. Esta es la evolución de la señora, que ha sido la serie de ficción que mejor ha cuajado entre los espectadores, con un 18,8%, más de 3 millones de espectadores, y que se ha convertido, en mi opinión, en una férrea apuesta de televisión española, con excelentes resultados en los públicos más adultos, sobre todo en los mayores de 64 años, lo cual quiere decir que anilla muy bien en el dedo de televisión española, y la serie ha liderado en todas las ocasiones, y solo el final de la UEFA emitido por Antena 3 se le acerca. Y bueno, vamos a ver ahora algunas cosas más de manera muy rápida. Esta es La lucha por las mañanas. Como veis, el programa de Ana Rosa mantiene una disputa muy cerrada por el liderazgo de la mañana con Antena 3, con Espejo Público de Antena 3, presentado por Susana Griso, que crece en la parte final de la mañana, aunque más que con Susana Griso, con quien más se pelea Ana Rosa es con La ruleta de la fortuna. ¿Quién le iba a decir? Un programa histórico, pero esto ocurre mucho en la televisión americana, que han pasado los programas de prime time, como El precio justo, como tantos otros históricos de la televisión, a las mañanas
de sus cadenas de televisión. Esta es la evolución de Fama, que os decía algo, estamos repasando el entretenimiento de manera muy rápida. Mirad cómo hace crecer a 4, llevándola hasta el 13,3%, es decir, y elevando su media de audiencia en una franja de consumo, como os decía, muy importante, y es uno de los espacios que más impacto tiene en 4, que consigue una mejoría de 3 puntos para la franja de 4, gracias a su fortaleza también en los espectadores más jóvenes. Esto es, está pasando que sustituye a Tu Lado. Nosotros llegó un momento en que decidimos que el corazón agresivo empezaba a detectarse una bajada de audiencia, es decir, que el público empezaba a volver la espalda, y nos lo demostraban programas como Dolce Vita y Salsa Rosa, como Aquí hay tomate, y también como A Tu Lado, y decidimos retransformarlo en Está pasando, que es un programa que mezcla el corazón pero también con la actualidad, con lo que está ocurriendo en el país, como ocurre con Madrid Directo o con España Directo en otras cadenas de televisión. Esto es la evolución mensual también de Allá Tú y Pasapalabra, es decir, esto es algo que se produce en todas las cadenas maduras, que encuentran de repente los concursos. En Italia lo hacen con Quieres ser millonario y con Pasapalabra, y nosotros aquí intentamos hacerlo con Allá Tú y con Pasapalabra. Ahora vuelve Allá Tú en una semana a su franja horaria, aunque Pasapalabra, que sigue siendo un clásico de los concursos, como veis, ha ido reafirmando su hegemonía. Recuerdo que cuando yo llegué a Antena 3, los responsables informativos de la 9 de la noche estaban gritando por los pasillos como desesperados porque su audiencia había caído por el programa que venía por delante, y una de las jugadas que hicimos fue encontrar el diario de Patricia y poner Pasapalabra delante del informativo. Cuando Antena 3 dejó Pasapalabra, esperamos agazapados en una mata, nos hicimos con los derechos, y recordando escenarios volvimos a replicar la jugada, y esto, como luego veréis, ha tenido una incidencia notable en el informativo que dirige y presenta Pedro Piqueras. Esta es la evolución mensual de Escenas de Matrimonio. Veis que hay una ligera caída, y es cuando una ligera caída a partir del mes de enero en Escenas de Matrimonio, y es cuando empieza a encontrarse también. Primero, aquí se producen dos cosas: la pérdida de una pareja muy notable, que es Pepa y Abelino, que se van a la familia Mata, no logran resucitar la familia Mata, pero deterioran la audiencia de Escenas de Matrimonio. Y además también se produce la aparición de productos como El Intermedio, es decir, todo el mundo decide atacar esa franja horaria, y coherentemente se produce un deterioro de la audiencia. Es uno de los programas revelación de la temporada, a pesar de que sufre un desgaste fuerte, como os cuento, desde enero. Se mantiene líder en su franja por encima del 20%, y los mejores resultados los consigue en los viernes por el envejecimiento de los públicos en el prime time en este día. Solo la fase de la Champions, la fase final de la Champions y la Eurocopa logran que fijaros, en abril es la fase final de la Champions en Antena 3, y por eso Antena 3 supera a esto, y luego la Eurocopa, como veis, en junio, en 4, que logra encaramarse en esa banda horaria. Estos son la evolución de los informativos. Como veis, el informativo de Telecinco de las 3 temporadas sufre un incremento notable, 7 décimas de audiencia de una temporada comparada con otro, y esto tiene mucho que ver con lo que antes os contaba, al margen de que Pedro ha hecho, en mi opinión, una interesante revolución en los informativos de Telecinco. Este es el informativo de Pedro Piqueras, el de las 9 de la noche, y disputa, de hecho, en el mes de mayo ha logrado ser líder por encima en espectador y en espectadores y en share por encima de Lorenzo Milá y de Matías Prats en Antena 3. Como veis, Antena 3, que tenía un gran bastión en sus informativos, se ha ido deteriorando en estas 3 temporadas de forma muy notable. Estos son los informativos de prime time de lunes a viernes. Como veis, en el mes de mayo, Telecinco, el mes de junio está contaminado por la Eurocopa, todos los informativos están contaminados por la Eurocopa, y yo casi lo quitaría, pero como veis, ya en el mes de abril disputa prácticamente el liderazgo a sus otras 2 cadenas, y en el mes de mayo se convierte en claro líder de lunes a viernes el informativo de Pedro Piqueras sobre sus competidores. En los informativos de sobremesa
Sin embargo, todavía no hemos logrado aquí, digamos, restañar y restaurar esta banda horaria. También es cierto que, como os contaba antes, desde las 2 de la tarde nosotros tenemos una clara debilidad y también hemos perdido una fortaleza donde había un fenómeno de llamada hacia el final del informativo con Aquí hay tomate que hemos perdido en esta temporada. Estos son los informativos de sobremesa. Es verdad que también desde marzo, abril y mayo hemos logrado una recuperación, hemos reestructurado el informativo, lo hemos acortado de tiempo de 3 a 3 y media, hemos introducido una conductora nueva que es Marta Fernández, que venía de los informativos de CNN Plus para que acompañara a Hilario, y nos ha producido una leve mejoría. Es verdad que en el mes de junio también aquí están contaminados los datos, porque 4, debido a los resúmenes de la Eurocopa, sus informativos de sobremesa y sus programas de deportes tienen un incremento de audiencia que deterioran a otras cadenas. Y terminaré hablando de los eventos deportivos. Estos son los eventos, esta temporada los eventos deportivos de mayor relevancia superan los 3 millones de espectadores, que promedian menos de 2 millones de espectadores. Los grandes premios de motociclismo promedian menos de 2 millones de espectadores en lo que va de temporada, y se impone sobre los demás partidos los partidos de Copa del Rey retransmitidos por Telecinco, por delante incluso de algunos partidos de la Eurocopa, ¿no? En cuanto a espectadores, no en cuanto a asiento. Esta es la evolución de la Fórmula 1. Yo creo que este año, si le prestáramos cualquiera de nosotros el coche a Fernando Alonso, correría más que con el Renault, con todos los respetos para Renault. Entonces se lo digo siempre con mucho cariño a mi hija, le digo, préstale el coche, porque dice, no puede ser, ahora todo el mundo, como el fenómeno Indurain, se ha reproducido el fenómeno Alonso en los últimos tiempos, y aquí que la Fórmula 1, que en su día la tuvo Telecinco, y que su programa más visto, desgraciadamente, había sido el Gran Premio de Fórmula 1 en el que se mató a Alain Prost. ¿Era Alain Prost? ¿No? Ayrton Senna. Fue su programa más visto y era un evento deportivo despreciable. Entra Fernando Alonso y se produce el mismo fenómeno que se produjo en el ciclismo con Indurain, ¿no? Desaparecido Indurain, pues ahora el ciclismo está condenado a audiencias residuales en la 2, y al paso que vamos y con lo que se ve, yo creo que estará condenado a ser el Proyecto Hombre, porque verdaderamente estamos muy condenados por esto. Bueno, pues si vemos la evolución de la Fórmula 1 con la pérdida de posibilidad de que Fernando Alonso pueda tener opciones al título, se produce también un claro deterioro de las audiencias. Este es el fútbol en Telecinco, que verdaderamente, más que la Liga de Fútbol, cierra con la temporada con un dato total del 21,7%, con los 46 partidos que se han retransmitido entre la Sexta, Telecinco y las cadenas autonómicas. Es el registro de audiencia más bajo de la Liga, que pierde 1,2 puntos con respecto a lo anterior, y pierde también mucha fuerza, como veis en los datos de audiencias. Ha pasado de aquellos 40 y 30% a que en las 2 últimas temporadas tenga registros muy modestos. La verdad es que esta fragmentación de audiencias y esta multiplicidad de ver la misma señal en varias cadenas, yo creo que deteriora y lesiona claramente el producto. Es decir, que tú vayas a un sitio, enciendas la tele y puedas ver el mismo producto simultáneamente en varias cadenas, y esto es una opinión, no una información, deteriora bastante el producto. Esta es la audiencia de la Liga de Campeones. Es verdad que aquí tengo que decir una cosa, que la Liga de Campeones depende mucho de la evolución de los equipos españoles en el torneo. Si llegan a la final o a fases finales del campeonato, la audiencia se realimenta, y si ocurre como este año, que verdaderamente se quedan apeados en fases anteriores, pues la temporada se va verdaderamente perdiendo espectadores. De hecho, de una temporada a otra, como veis, ha perdido más de 4 puntos, ¿no? Y por último, la Eurocopa, que logra su mejor registro en share de las 4 últimas Eurocopas, desde la de Inglaterra de 1996, y esto solamente se explica por este Dream Team, por estos jugadores que han llegado a la final y han hecho a España campeona de Europa. Si no,
en estas tres Eurocopas anteriores, España había llegado todo lo más a cuartos de final, esa barrera de los cuartos de final, y sin embargo aquí llega al 41% y supera la barrera de los 5 millones, alcanza casi los 6 millones de telespectadores, y yo creo que además esto servirá también de acicate para las audiencias del Mundial dentro de 2 años, porque nos encontraremos con esta generación magnífica de futbolistas que ahora hemos vivido, aunque en el fútbol todo puede pasar en cualquier momento. Y no tengo mucho más que contaros, perdonad si os he dado la lata y si me he extendido en algunas cosas, pero cuando uno habla con pasión de las cosas, con esta pasión devastadora que es la televisión en nuestras vidas y que conduce, como bien decía Antonio, y eso que dice José Luis San Pedro, que lo he visto por aquí, que es uno de los escritores que me parecen admirables, es el río que nos lleva y que nos hace buscar desaforadamente ese mar de desembocadura que es el éxito. Aunque en el éxito cabría decir aquello de sic gloria transit mundi, es algo escurridizo, y quien crea que tiene el éxito en sus manos y que lo domina es tan necio como para confundir el presente con la eternidad. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel. Creo que ha sido una exposición muy interesante, muy estimulante también en tus propuestas, y yo abro aquí el turno de preguntas, aprovechar la oportunidad, de que hay muchas. Vamos a ver, nuestra amiga Canaria. Hola, buenos días. Me gustaría, desde la posición de liderazgo que tiene Telecinco, bueno, parece que esta temporada la gran perjudicada ha sido principalmente Antena 3. Me gustaría saber cómo analiza, qué causa ve para que Antena 3 le haya ido tan mal esta temporada, a pesar de los 26 estrenos a los que hacía mención antes. Yo creo que no hay más causa que esta, es decir, que con sus 26 estrenos no ha acertado, es decir, no ha encontrado los huecos. Luego es verdad que Telecinco ha convertido determinadas franjas horarias en bastiones, ¿no? En sitios. Telecinco tiene un prime time. Fijaros, ahora, por ejemplo, en la última temporada tenemos serios problemas en el daytime, es decir, en la franja de sobremesa entre las 2 y las 5 de la tarde tenemos serios problemas, pero sin embargo tenemos un prime time inexpugnable, que incluso a pesar de esto que algunos agoreros hablan de la fragmentación de audiencias, a mí me gustaría, aprovecho tu pregunta para decir que todos estos que decían que veremos enseguida audiencias en el 15 o en el 16%, parece que tenían mucha prisa en llegar al 16%. Vemos que se puede tardar un rato en llegar al 16%. Yo creo, y lo respondía a los periodistas que me lo preguntaban antes de entrar aquí, que la televisión generalista tiene todavía un gran recorrido y mucha vida. Y no lo digo solamente por lo que veo, por lo que vivo cada día, ¿no? Sino porque en los mercados más maduros, por ejemplo en mercados muy fragmentados como es el mercado alemán o el mercado del Reino Unido, donde Freeview, la plataforma de televisión digital terrestre, tiene mucha penetración y ha sido liderada por la BBC y funciona muy bien, o en Estados Unidos, donde se ha producido una fragmentación brutal de audiencia, las networks, todavía las grandes cadenas tienen un gran predicamento, porque yo creo que hay un gran área de consumo que necesita de grandes audiencias para colocar su mensaje, ¿no? Y por tanto esto es lo que dará la supervivencia a las grandes cadenas generalistas. Y yo creo que Antena 3 lo que le ha ocurrido es que ha entrado en una fase de declinación porque sus productos no han funcionado y porque se ha encontrado con territorios muy ocupados. Lo más difícil de conseguir en televisión es la generación de hábitos, y romper los hábitos es verdaderamente muy complicado, ¿no? Es decir, fijaros esto que os contaba con Aquí hay tomate. Nosotros empezamos con ese programa y hemos vivido con audiencias verdaderamente espectaculares, de 27, 28 y 30%. Un buen día ese ciclo se acaba y es muy complicado volver a ganarte al público para esa banda horaria, y no te queda otro remedio que ir explorando hasta encontrar el producto que te dé verdaderamente el éxito. Y luego, y con esto termino a tu respuesta, creo que los grandes éxitos y los grandes fracasos en televisión no se pueden predecir, y quien lo diga miente como un bellaco, de verdad. Esto es mi opinión, ¿eh? Es decir, yo creo, y lo digo siempre, en esto que no me escuche mi jefe porque me tirará por la ventana, pero yo le he dicho, ¿tú crees verdaderamente que
¿tú sabías que Gran Hermano iba a ser un éxito como el que fue? Y él me dijo, sí, yo la vi en Holanda, era una cadena muy pequeñita y vimos que iba a ser digo, pero un éxito como el que fue, porque uno puede prever que un programa vaya a ir bien o muy bien, pero que sea un éxito tan desbordante como esto, yo creo que no se puede predecir, porque entonces le digo, mira, pues permíteme que te diga que entonces yo soy gilipollas, porque si tú crees que un programa de gran éxito lo colocas de estreno contra la Liga de Campeones y contra el peliculón de Antena 3, aquí algo no va bien, es decir, no va bien. Yo creo que los grandes éxitos y los grandes fracasos en televisión no se pueden predecir. Hola, yo soy estudiante de comunicación audiovisual y bueno, estoy acabando, pero aún estoy estudiando y me falta, está claro que me falta muchísimo por aprender y estaré encantado de que se me corrija, pero a mí hay una cosa que me preocupa y soy muy pesimista en ese sentido, quizá también porque soy gallego y también soy del Celta, y es que aquí lo único que importa... Es un pesimismo como lluvia fina el del Celta. Que aquí lo único que importa, y lo deduzco de su presentación en la que solo había gráficos, es la audiencia por la audiencia, que decir, no preocupa para nada hacer una televisión de calidad, y lo veo aquí en Tomate y lo veo por ejemplo está pasando. Yo estuve estudiando 6 meses en París y cuando me vine de vuelta lo primero que vi en la televisión era un ranking de las tripitas más famosas. Digo, yo esta es la televisión que tenemos hoy en día. Después usted hablaba también de que el público sabe lo que quiere ver. Yo creo que es mi opinión y está claro que seguramente la tendré que moldear de aquí a que llegue a trabajar algún día en televisión, y es que el público es muy fácil de manipular. Quiero decir, por ejemplo, los que sabemos, yo no sé nada de televisión, pero los que estamos un poquito en el mundo de la televisión sabemos que Operación Triunfo, por ejemplo, no es un programa de cantantes. Quiero decir, es un programa, es un espectáculo en el que es muy fácil manipular a la audiencia. Yo seguramente estaré equivocado y encantado de que me corrija. Bueno, pues vamos a ver, yo creo que en España, honestamente, difiero de tu opinión y se hace una televisión de calidad comparada con la televisión de alrededor. Y respeto mucho tu opinión, como respeto todas las opiniones. Trabajo para gentes que tienen opiniones muy diversas cada día y me lo dicen con un mando a distancia y con un audímetro al día siguiente. Yo, vamos a ver, creo que la audiencia en televisión, sobre todo en la televisión comercial, es muy importante, porque las televisiones comerciales y sobre todo, a mí me gustaría decir una cosa. Yo creo que es verdad que la televisión es un fenómeno social y tiene una gran importancia social como lo tiene cualquier otro medio de comunicación, pero la televisión es también una industria, al igual que el cine, que esto habitualmente lo olvidamos, en serio, lo olvidamos. Es una industria de la que vive mucha gente, come mucha gente, hay mucha gente que arriesga su dinero. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué se tiene en cuenta y por qué no se juzga de la misma manera otros sectores industriales que también tienen una gran incidencia sobre la vida pública de los ciudadanos? Y sin embargo se mira de esta manera milimétricamente y con lupa la televisión. ¿O por qué se esculpa al cine y se le considera un género mayor y la televisión es un género menor? Y hay un tejido industrial al final. Yo creo que el cine también se debe hacer para que la gente viva de ello. Dicho esto, considero que hacemos muchas cosas por la audiencia, pero también hacemos otras cosas, y no intento justificarme, que pretenden contribuir al desarrollo social del país. Por ejemplo, en Telecinco tenemos una campaña que se llama 12 meses, 12 causas, que tiene un gran trabajo. Por ejemplo, yo soy de los que opino, creo y sostengo que no hay que hacer de la televisión una mesa petitoria y pedir dinero a los ciudadanos a través de la televisión. Sí considero que la televisión sirve para reflejar o para sensibilizar a los ciudadanos de problemas sociales que hay en su entorno, y este es uno de los orígenes de la campaña 12 meses, 12 causas, o de algunos reportajes que también pululan por la televisión. Y no lo digo porque ahora haya llegado Melchor Miralles. En serio, por ejemplo, hace muy poco hemos emitido un reportaje producido por El Mundo Televisión que ha servido para la detención y para el encarcelamiento de un pederasta que abusaba de su condición para aprovecharse de los niños, ¿no? Y esto sirve y tiene también, por tanto, una función social, aunque yo no digo que la televisión tenga que suplantar a la policía ni a los poderes del Estado. En cuanto a la calidad y a la manipulación,
a mí me gustaría decirte una cosa. Yo creo, en serio, creo que el público no es tonto, de verdad, y no debemos menospreciarlo. ¿Por qué decimos muchas veces los ciudadanos españoles son verdaderamente inteligentes? Dicen algunos políticos, han sabido optar por su bienestar en un referéndum o por su opción política. Y sin embargo, ¿qué pasa? Que eso se vuelven, caen en la estulticia cuando tienen que elegir un programa de televisión. Yo de verdad no me lo creo. ¿O por qué son tan sabios cuando eligen qué página de internet deben ver, o qué película deben ver, o qué libro deben comprarse, o qué periódico deben leer, o qué programa de radio pueden ver, y sin embargo son tontos cuando ven la televisión? Es verdad que a veces nos puede parecer, porque tenemos, la calidad es algo muy subjetivo, es decir, las películas que a una persona le pueden parecer de gran calidad, a mí me pueden parecer una mierda. Es decir, yo honestamente lo voy a decir aquí y juraré, juraré, me da igual haberlo dicho. A mí el Cineojo de Bertov o el Acorazado Potanquín, que está considerada una de las mejores, me parece un coñazo el Acorazado Potanquín. Yo me duermo viendo el Acorazado Potanquín y me divierto mucho viendo Indiana Jones y el Arca Perdida, te lo aseguro. Es decir, o Promesas del Este, que me parece, como os he dicho antes, una gran película, y sin embargo, pues ha habido películas de Godard con las que me he dormido en el cine, en serio, o hay películas de cine español que han sido muy veneradas, películas de Carlos Saura, que a mí El Sol del Membrillo me aburre muchísimo, os lo confieso, y me encanta Antonio López. Es decir, por esto, ¿dónde está el parámetro de la calidad, ¿no? Y sin embargo, hay películas que me divierten mucho. A mí El Orfanato, que es una película muy comercial, me parece una película muy digna y la puedo ver tranquilamente, me parece muy entretenida. Vamos, más rápido. Sí, yo quería hacer una pregunta. Soy Javier Piedrahita, del portal Marketing Directo. Primero, a contestarte a ti. Yo he nacido en Alemania, veo la televisión alemana todos los días, hay parabólicas aquí. Sí, digo que yo nací en Alemania, que yo veo la televisión alemana todos los días por Astra, y comparo como tú con el tema de Francia con lo que nos emite Telecinco y lo que se ve aquí en España, y tengo que decir claramente que hay una diferencia abismal. Es decir, a mí la televisión francesa me parece aburridísima. A mí la televisión alemana, yo aprendo todos los días. Yo aprendo todos los días. Tiene programas que están muy bien, pero me parece aburridísima. Me parece una televisión muy dialogada y aburridísima. Yo la francesa es verdad que no la sigo, la alemana la sigo porque soy bilingüe y tengo que reconocer que aprendo todos los días, que sé cosas nuevas, sé cómo funciona Google, cómo funciona cosas de la vida moderna, de la vida diaria, del consumo de temas, porque es una televisión muy variada, financiada públicamente, es verdad, en su mayoría, también en plan privado. También tenemos Telecinco ahí, y reconozco lo que dices tú, que es abismal. Hay una diferencia brutal entre la televisión alemana y lo que enseña la nación alemana, o a una persona en este caso, y lo que estamos viendo en España, que ya sé que tú dices que es positivo, pero que yo ahí no estoy tan de acuerdo. Pero bueno, la pregunta era publicitaria. Ayer Infoadex sacaba unos datos sobre la inversión publicitaria en televisión, de la que lógicamente Telecinco vive y va bien. Eran algo negativos, parece que está bajando la inversión. El otro día aquí, el presidente de Coca-Cola, hace 2 semanas, en un curso aquí, Publicidad 2020, hablaba de falta de eficacia en la publicidad que se está emitiendo en España en televisión, de precios que están subiendo, y no se le veía muy contento. Quería preguntarte un poco tu opinión simplemente sobre la evolución, qué va a pasar con estos datos, o qué está pasando con la publicidad, bloques publicitarios enormes. ¿Cómo va a seguir eso? ¿Qué va a pasar? Mira, la verdad es que sobre el futuro de la publicidad no sería yo quien debe responderte a esta pregunta, sino Pipo Tringali o Kiko Alun, que son los responsables publicitarios o de la política comercial de Telecinco, y por tanto no quiero yo producir ninguna invasión en sus competencias. Yo creo, honestamente, que no solamente para el mundo de la publicidad, para el mundo de la economía de este país, lo estamos leyendo, lo estamos viendo todos los días, asoman tiempos duros. Y por eso también os decía que yo creo que será vital e importantísimo el control de costes de aquí en adelante. Es decir, porque si el nivel de ingresos, yo no lo sé cómo va a ser, sin duda lo que tengo es que controlar con eficacia los costes y con cuidado. Yo aquí también tengo una opinión muy personal, ¿no? Y esto es muy subjetivo. Yo creo que en los tiempos de crisis, es decir, cuando uno está en un túnel, no debe levantar preventivamente demasiado el pie del acelerador, porque si no, cuando llegue la luz y la salida del túnel, tu velocidad estará ralentizada, y lo bueno es que salgas del túnel. Esto no lo digo yo, lo dicen los analistas financieros, que siempre se prevén tanto las caídas como en la bolsa, las caídas como los repuntes, con cierta antelación. Entonces es bueno llegar con una cierta velocidad de crucero al final del túnel. Por eso yo creo que
es muy complicado y será muy complejo que los costes incidan verdaderamente sobre el producto, porque si inciden sobre el producto será un círculo vicioso muy peligroso en el que podemos caer. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Hola, me llamo Óscar, soy responsable de contenidos de una televisión local de Cataluña, del grupo Segre. Mi jefe es gallego también y supongo que imprime Bueno, gallego puede ser cualquiera, su librillo, y cada uno analiza verdaderamente qué le aporta ese evento deportivo y cómo lo puede explotar comercialmente. Nosotros hemos decidido, salvo cuestiones muy puntuales, renunciar a los derechos de fútbol, no ahora, sino históricamente. Es decir, en la última puja por la Liga de Campeones hemos sido, yo creo que de las peores ofertas que se han presentado, porque creemos que el fútbol es muy difícil de explotar comercialmente para cómo nosotros explotamos la televisión comercialmente, y por tanto ponemos en riesgo nuestra rentabilidad. Yo creo que el futuro de los derechos deportivos pasará por diferentes explotaciones de esos derechos, por diferentes ventanas, y que todavía no hemos visto todo lo que teníamos que ver. Yo creo que no hemos visto más que la punta de un iceberg de todas las posibilidades que pueda haber en la explotación de los derechos deportivos, pero también creo que los derechos deportivos están sobrevalorados en cuanto a costes, es mi opinión. ¿Cuántas preguntas quedan? De él quería preguntarle cuál es la filosofía exacta de Telecinco. ¿Tiene alguna filosofía en concreto? Porque pasamos de realities a 12 meses, 12 causas que usted ha mencionado. Entonces, ayer, por ejemplo, Fernando Jerez nos decía que la filosofía de 4 era la sensibilidad, buscar la sensibilidad. Quiero preguntarle si Telecinco tiene alguna filosofía en concreto. Las emociones, decía Fernando Jerez, la televisión de las emociones. Telecinco tiene una vocación claramente comercial, es una televisión comercial en el estricto sentido de la palabra, es decir, busca generar sintonías rápidas y muy eficaces con el público, con cuanto más público mejor, no discrimina, no queremos discriminar, todos los espectadores nos valen, no queremos discriminar a ningún tipo de espectador ni ir a ningún tipo concreto de espectador. Luego, el propio consumo de televisión, como os contaba al principio, obliga a variar el género y el objetivo y el target de cada programa. Pero, perdón, sí. ¿No cree que se puede llegar a cumplir el que mucho abarca, poco aprieta, por no tener una filosofía muy centrada? No, ¿por qué? Nosotros creo que hemos demostrado en los 4 últimos años con el liderazgo en televisión que verdaderamente somos capaces de esto, ¿no? De generar sintonías rápidas y sintonías muy eficaces con el público, y de darle al público verdaderamente lo que le gusta. Y fundamentalmente yo creo que el objetivo de Telecinco es que la gente nos deje hacerles compañía. Esa palabra tan denostada es muy importante para nosotros, que la gente abra. La televisión es como una ventana, abra esa ventana y deje que Telecinco le haga compañía, la acompañe durante un buen rato de la tarde o de la mañana o del prime time. Buscamos hacer compañía a la gente. Yo quisiera, como no estoy dentro de producción, sino como ciudadano, que al ciudadano le molesta, por ejemplo, que en un mismo evento se dé por varias, no le molesta, es inútil que se dé por varias televisiones, lo cual, si se pusieran de acuerdo, darían al ciudadano la información o la expresión del evento, pero les bajarían mucho los costes. Esto supongo que llevaría a que las televisiones se especializaran un poquito y el ciudadano supiera qué tipo de televisión da una cadena u otra, una más para niños, otra, independiente del horario, sino del contenido en sí. Y luego un poco de definición también de la ideología de diferentes cadenas. Esto hablo de las particulares, la nacional y pública es diferente, pero las privadas, y respecto a la publicidad, que esta publicidad que se intercala, generalmente la gente no la mira. Y sí que agradece mucho la publicidad de cuando se da una película o una información deportiva o lo que sea, que digan esto ha sido patrocinado por tal persona, por tal empresa. De acuerdo. No, yo creo que
Yo creo que cada televisión tiene en su cabeza el modelo de televisión que quiere poner, ¿no? Por ejemplo, Telecinco es una televisión que basa su programación en 3 géneros fundamentalmente, ¿no? En la actualidad, es decir, en programas en directo, yo creo que ahora mismo debe ser, si no la que más, una de las que más horas en directo tiene a lo largo del día, es decir, por tanto está muy enchufada a la actualidad, la ficción y el entretenimiento, entendiendo por el entretenimiento pues los realities o los concursos, ¿no? Y estos son, digamos, los 3 pilares básicos. Hay cadenas que conceden más importancia a otra tipología de géneros y a otro tipo de televisión, a los eventos deportivos, pero yo creo que cada televisión sí tiene en la cabeza su modelo y el modelo que tiene que seguir. Y el espectador lo sabe, además, yo creo que lo identifica perfectamente. Bueno, última pregunta, Leire. Bueno, soy licenciada en periodismo y una de las cosas que me preocupa, sobre todo a raíz de lo que está sucediendo ahora mismo en televisión, tanto en Telecinco como en otras cadenas, pues bueno, el hecho de que los programas sean pues eso, realities, incluso ahora la información. Ayer le preguntaba a Basterra pues sobre la evolución de la información, que ahora mismo, por ejemplo, en informativos Telecinco sí que es verdad que pues bueno, se está tendiendo más al sensacionalismo que a la propia información. Incluso nos daban algunos datos de que la audiencia subía en determinados momentos en los que se estaban ese tipo de sucesos. No sé qué evolución ves en la información propiamente dicha en las televisiones generalistas, concretamente en Telecinco o en el resto también. Creo que arrastráis un poquito la tendencia del resto de cadenas. Yo he de decirte que curiosamente soy periodista y no me he dedicado nunca a la información pura y dura. Es decir, me he dedicado siempre al entretenimiento, ¿no? Nunca, y es más, en mis diferentes responsabilidades nunca he querido que dependieran de mí los informativos, porque siempre me han parecido un caballo verdaderamente de batalla muy complicado de manejar. Yo creo que en efecto la información es un mundo muy delicado, muy complejo y sobre todo difícil de verdad de manejar. Luego hay opiniones para todos los gustos. A mí me parece que los informativos de Telecinco honestamente están francamente bien, están bien, ¿eh? Y es posible que tengan una pincelada más de entretenimiento que otros informativos de su competencia, ¿no? Pero yo creo que son unos informativos que han evolucionado hacia mejor, honestamente, sin denostar lo anterior, porque yo creo que Telecinco ha tenido verdaderamente un buen papel en determinados acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, en el hundimiento del Prestige o en la guerra de Irak fue durante ese tiempo una cadena muy de referencia, ¿no? Yo creo que son mundos muy complejos y de verdad difíciles de escrutar hasta eso. ¿Y cómo van a evolucionar? Pues es difícil de saber, ¿no? Yo creo que también la aparición de canales temáticos de 24 horas de información en la televisión digital terrestre hará o curiosamente complementará mucho el tema de los informativos en las cadenas. ¿Está llegando a que desaparezca en algún momento? No, que desaparezcamos. Yo creo que los informativos son... Vamos a ver, nadie busca hacer audiencia con los informativos en una televisión comercial, ¿eh? Te lo digo completamente en serio. Esto nadie... Lo único que buscas es dar un servicio al espectador de tener información. De hecho, las rejillas de programación se hacen con, digamos, esas paradas como el AVE cuando va a Madrid, Córdoba, Sevilla, pues las 3 y las 9 de la noche, y en función de esto coloreas el resto de la rejilla de programación, teniendo en cuenta que esos son los horarios de referencia que los españoles históricamente tienen para informarse. Muy bien, pues llegamos hasta aquí.